metiendo en una discusión, estoy simplemente queriendo pagar amor con amor y no me siento digno. Es un privilegio muy grande salir uno a la defensa de algo tan grande, tan hermoso y tan sublime. Salir a la defensa de una mujer que en vida le decían Luisa la Santa por la heroicidad de sus virtudes a un grado impresionante. Impresionante. Si yo conozco el querer de Dios y cómo actuar en él, por eso es una ciencia, no es solo conocer qué quiere Dios, sino cómo actuar en ese querer divino. A conocer su plan, a interesarme tanto en él, de querer vivir en él. ¿Cómo puede venir eso del diablo, hermano? Es que es absurdo. ¿Cómo puede venir del diablo unas verdades que a lo que me llevan es a querer vivir para Dios? Que a lo que me llevan es a querer vivir comprometido al plan de Dios en cada momento. ¿Cómo va a venir del diablo algo que me haya, verdades que me han llevado a una transformación que solo Dios puede hacer, porque cambia el corazón, cambiando los gustos, los afectos, las intenciones y los deseos, configurándolos cada vez más con los de Cristo? Que sí, hermanos, ustedes se han dado cuenta, los que llevan años leyendo estos libros, meditándolos, escuchando a Jesús a través del libro del cielo, que aún sin uno darse cuenta, ya uno quiere lo que Él quiere, ya uno le gusta lo que a Él le gusta, ya uno suspira por lo que Él suspira, ya uno sufre por lo que Él sufre, ya uno le interesan los intereses de Jesús, ya lo del mundo no. ¿Eso vendrá del diablo? Imposible, imposible. Otro fruto importantísimo: odio al pecado, amor a la santidad. Hay capítulos clarísimos en que el Señor le muestra a uno, es que miren por el pecado de lo que se han venido perdiendo. Entonces, ¿a qué lleva eso? A odiar el pecado. ¿Eso puede venir del diablo? Odiar el pecado, detestar el pecado, decir, como Luisa misma dice en un capítulo, si los hombres conocieran la monstruosidad del pecado, lo erradicarían de la tierra como el peor monstruo. Algo así dice ella. Y ella no cometió pecado mortal, hermanos, en su vida. Es que es absurdo. O sea, una mujer que estuvo más de 60 años comiendo solo el cuerpo y la sangre de Cristo, va a ser obra del diablo. Es una, o sea, hay detrás de estos ataques una ceguera y un odio del diablo que se vale de lo que sea para atacar. Que Dios les tenga en cuenta a estos hermanos la buena intención, ¿no? Grave. Odio al pecado y amor a la santidad, claro, amor a la virtud. Si yo empiezo a conocer esta vida divina a la que el Señor me llama a suspirar por ella, el Señor quiere ir conquistando con estas verdades mi libertad humana, hasta el punto de que yo le diga, si quiero, libremente te entrego mi voluntad. Todo esto que estoy diciendo tumba totalmente esas acusaciones de que el Señor absorbe la voluntad humana como sin consentimiento de la criatura, que como que anula la libertad del hombre. No, los libros de cielo, hermano, están llenos de eso. O sea, por eso hay que verlos completos. Si yo lo veo completo, veo cómo el Señor sufre, es precisamente por la libertad del hombre, porque en ese respetar esa libertad, por eso es que Él dictó tantos libros, que conquistar al hombre, para doblegar esa voluntad humana. Y una de las acusaciones que ellos hacen es, sin meter, como yo sé que hablo a gente muy sencilla, sin meterme en palabras muy teológicas o muy filosóficas, lo que ellos acusan es de que como si el Señor cogiera al hombre a la brava, mejor dicho, y no respetara su libertad. Es completamente mentira de que en los libros enseña eso, completamente falso, es lo contrario. Lo contrario. Antes, otro de los frutos que no lo escribí acá, pero me suscita en este momento, es eso, el fruto de conocer ese misterio de la voluntad humana, de cómo Dios la respeta, de cómo Dios sufre, de cómo Dios le cuesta tanto esa voluntad humana y de los estragos que ha producido ese libre albedrío mal utilizado. Y toda una historia de horrores en la humanidad, 6.000 años de pecado y de tantas monstruosidades que todos sabemos, y algunas que no sabemos, gracias a Dios, si no, no aguantaríamos de ver tanta porquería que el hombre ha hecho por ese libre albedrío. Y ahora dicen que no, que aquí el Señor enseña que es que Él quiere escoger la voluntad humana y fundirla en la de Él, y como si la eliminara. Falso completamente.
Otro fruto, pues nos lleva a conocer nada más y nada menos que la verdad completa. Nos lleva a apreciar antes más todo lo contrario de las acusaciones. Nos lleva personalmente, y sé que los que los leen me van a decir que es verdad, la doctrina de la divina voluntad me lleva a conocer en profundidad la perfección de la doctrina católica. Lo que se ha enseñado desde hace 2000 años y aún de toda la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento me lleva, porque como veo es el actuar de Dios a lo largo de la historia, veo su bondad, veo su mano maestra, su mano paternal guiando, pastoreando al hombre de tantas maneras para devolverle esa semejanza con él, y toda la sabiduría con que la ha ido manifestando, como dice Luisa en uno de los giros, cómo la divina voluntad se manifestó a través de los patriarcas, de los profetas, etcétera, etcétera, me lleva a poner en su justo sitio la doctrina católica, ¿sí? A valorarla, a valorar a la iglesia, amar a la iglesia, mejor dicho, a ser un verdadero católico, a valorar la obra de la redención y de la creación como ustedes no se imaginan. Una de las acusaciones, es que es el diablo, hermano, es cosa tan horrible, diciendo que no, que en los libros de la divina voluntad, como que no se hablaba, como que, mejor dicho, quitaba o anulaba la redención y la creación. Imagínense eso. Si es todo lo contrario. Nos lleva a ver el te amo de Dios en cada flor, en cada gota de agua, apreciar, a ver el amor de Dios en la creación de una manera más que contemplativa, una manera divina, divina, como vivía Adán en el paraíso. Aprender a ver un Dios vivo que se me mueve en el viento y me dice te amo en el viento, que calma mi sed a través del agua. Porque como dice él en uno de los capítulos, si yo no estuviera presente o mi voluntad no estuviera presente en el agua, no tendría la facultad o el efecto de calmar la sed. Sería algo, todo sería como pintado, como dibujado. Si no estuviera en el sol no podría calentar. Entonces, ¿cómo así que no? No, Dios mío, si se dan cuenta, hermano, cómo es de cochino el demonio, cómo tergiversa, cómo ensucia las cosas más limpias, como lo ha hecho con la Santa Misa, volviendo la misa, en vez de ser un culto a Dios, un culto al hombre, por lo tanto una ofensa a Dios. Y prácticamente casi una cosa en que ya se ríe es el diablo, como si se le estuviera dando culto a él en muchas de esas misas. A esos llegamos. Entonces lo mismo, verdades divinas queriéndolas mostrar como una cosa malísima. Impresionante. Y todo esto lo hago con la intención también de consolar el corazón de Jesús y de Luisa, porque yo sé que ellos están sufriendo por esto. O sea, el Señor es como si preparara un gran banquete para sus hijos y los hijos llega el enemigo y les mete desconfianza y dice, uy no, yo ya no como ese banquete porque a ese banquete le echaron veneno. Eso está haciendo el diablo con esto, hermanos. Un banquete y muchos piensan que está envenenado. Un padrecito en uno de estos videos decía eso, que para qué beber de una doctrina así que ya está viciada, ya trae eso, que era como comer una ensalada en que hay unas cosas y ya están podridas, entonces que saquemos solo lo bueno, ¿no? Pues mejor no me la como. No, es muy triste esto, hermano. Pero bueno, confiemos en que Dios va a sacar bien de todo esto. Claro que sí, me lleva ahora la obra de la redención, con las horas de la pasión no más. Dígame si no nos lleva no solo a exaltar, a valorar, a apreciar todo lo que nuestro Señor vivió en la pasión, sino a conocerla en profundidad, porque es que la iglesia hasta ahora no sabía todos los mares que hay detrás de cada pena de Jesús. ¿Quién les sabía a ustedes? Díganme ustedes, los que no han leído los libros de cielo, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que la pasión de Cristo comenzó en el instante de su concepción? Que lo que sufría el Viernes Santo es solo un reflejo. Lo que sufría el jueves y viernes santo a manos de los judíos y romanos es solo un reflejo de lo que él sufría a lo largo de toda su vida en el alma. ¿Sabían eso? Eso lo enseña el Señor en los libros de Luisa Picarreta, hermanos. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que anula o que le resta importancia a la redención y a la creación? No, eso es mentira del cállate, diablo mentiroso, cállate. En el nombre de Jesucristo, San Miguel te reprima. Va de retro, Satanás. Aléjate de estas almas que son de Dios, de estos sacerdotes
Claro, ¿por qué, hermanos, todo esto? Porque el demonio no quiere, no le conviene, está asustado de ver cómo esto se está propagando, de ver cómo cada día más almas se interesan en esto. O sea, tiene miedo. ¿Qué dice el Señor en los libros? Los demonios usarán, dice, todo su poder y toda su astucia para que este bien no sea conocido, para que estas verdades no sean conocidas, porque perdería su reino, ese reino que adquirió cuando el hombre, sustrayéndose de mi voluntad, le dio libertad a su voluntad, dice el Señor. O sea, el hombre le dio libertad a su voluntad, se salió de la voluntad de Dios, ahí cogió el demonio el poder y sabe que si el hombre vuelve a esa voluntad divina, pierde todo el poder, así de sencillo. Entonces por eso es que él no quiere esto, hermanito. Por eso es que odia esto. Como odiaba tanto a Luisa Picarreta que desde niña la atacaba de una manera que solo una gran santa pudo haber resistido. Esa es otra que tenaz, o sea, una mujer que es como una madre espiritual que ha sufrido tanto por nosotros y venir a tacharla de hereje, es un pecado de ingratitud que pues, por la ignorancia puede hacer que Dios no les tenga en cuenta, por la ignorancia. Bueno, seguimos. Un fruto impresionante, importante también, muy importante, la actitud continua de correspondencia a Dios. ¿Cómo puede venir eso del diablo? Ese fruto, ser justos con Dios, que eso equivale a vivir para darle gloria a Dios. Es decir, ¿qué fruto viene de los libros de la divina voluntad? Que empezamos a cumplir la finalidad para la cual fuimos creados, hermano. O sea, el hombre vuelve a orden, al orden, al orden. Al orden. Estos libros, estas verdades nos ordenan la vida, que es vivir para Dios, no para el yo, que es empezar a girar en torno a Dios, no seguir girando en torno del propio yo. Correspondencia, que es algo que tanto hemos repetido porque Jesús lo repite mucho en los libros y Luisa. Corresponder a Dios. ¿Cómo va a querer el demonio que el hombre le corresponda a Dios? Si él todo el tiempo lo que busca es robarle esa gloria a él, si todo el tiempo lo que busca es lograr que las almas ofendan a ese buen Dios, que lo insulten, que lo nieguen, que lo olviden, que lo rechacen, como lo ha logrado con tantas pobres, desventuradas almas que ya viven como si odiaran a su Creador. Entonces, ¿cómo puede venir esos frutos del demonio? Es imposible, es absurdo. Actitud de correspondencia a Dios. Un fruto importantísimo, miren, es que no se acabaría. Conocimiento de la vida eucarística de Jesús. Me lleva no solo a conocer más a Jesús, sino a conocer más a Jesús Eucaristía. Y por lo tanto a querer ser hostias vivas, a ser almas verdaderamente eucarísticas. ¿Saben qué es lo que pasa con esto, hermanos? Que es que sorprende, o sea, así es tan grande que muchos no han entendido, por apegarse a lo antiguo, de estar cogidos de la letra muerta y de rituales externos, no de verdadera conversión interior. Porque como yo decía a muchos, se recuestan en la perfección del rito y piensan que porque van a hacer rito, en el caso de la misa tradicional, entonces entonces yo ya soy santo porque voy a esa misa. No. O sea, eso no suple lo que a mí me falta en santidad personal, interior, en mi intimidad con Dios. Y van allá y en la vida son otra cosa, muchos de ellos. Conocer a Jesús Eucaristía para llegar a querer vivir con Él, en Él y para Él. Claro, entonces no han visto que, como decía un padre que es experto, muy experto en la doctrina de la divina voluntad, un italiano, no recuerdo en este momento el nombre, pero ahí en la descripción de este video voy a dejar los links de los videos que quiero que vean para que complementen todo esto, de personas más dignas, con más autoridad y seguro más conocimiento que yo, pero con la misma intención de defender este don tan grande. Él decía eso, que él hablaba del segundo Pentecostés, ya comenzó hace rato, y nombró a muchos de estos santos, que son esos santos que ya hablaban de una transformación en Jesús, lo que no se había hablado antes, de ser hostias vivas, de un dejar que Jesús se venga a vivir en mí. Eso comenzó. Bueno, entonces hablemos de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Luis María de Montfort, ¿sí? De Dina Balaguer, de Concepción Cabrera de Armida, de Monseñor San Luis María Martínez, de San José María Escrivá, del Padre Pío de Pietrelcina. Así que todos esos santos como de acá, de más acá, y en ellos ya era
ya la divina voluntad como abriéndose camino. Pero en Luisa es en la que el Señor da la doctrina como tal, de lo que ya estaba dándole gracias a estos santos para empezar a hacer actos divinos, seguramente ellos sin darse plenamente cuenta. Pedagogía de Dios. Y como en Dios todos son uno, yo estoy seguro de eso. En el momento en que Luisa estaba viviendo todo esto con Jesús, gracias a esa vida, a esa intimidad con Él, el Señor iba dando gracias y suscitando estos santos. ¿Mm? Y lo mismo ahora, porque recordemos que esos actos quedan fijos en la eternidad, están actuando. Esos actos de Jesús, de María y de Luisa están ahí como soles para fecundando vidas y alcanzando gracias para toda la humanidad de todos los tiempos. Eso es algo que no se entiende así de buenas a primeras, por eso hay que leer, hay que meditar, hay que entender y tener la práctica de todo esto. Porque es algo, sí, viene a ser novedoso, pero como hemos repetido, dice el Señor, es la misma santidad de Adán y Eva en el paraíso. Entonces no se entiende porque viene a ser algo, sí, lo es. Pero por eso el que es pequeño, el que es sencillo como un niño, se sorprende, pero no lo rechaza, lo acepta. Pero el que ya está como un vaso lleno y ya está cegado, ya está como canonizado, así, ya se ha autocanonizado, ya está como con una estructura mental y unos paradigmas y unos prejuicios y unos apegos ahí a sus ideas y a lo que él ha logrado medio entender de qué es Dios. Así lleva muchos años y así se haya muy estudiado en teología, en filosofía, en lo que sea, o lleva muchos años yendo a la misa tradicional, o ya tiene un canal de YouTube con miles de seguidores, entonces ya está ahí con unas gafas y una estructura que viene todo esto y lo rechaza, lo rechaza. Hay que vaciarse, hay que estar en pequeñez para que el Señor llene de lo que Él quiere. Por eso Él dice, el vino nuevo, odres nuevos. Pero esto es un vino nuevo, el mejor, el que el Señor dejó para el final, hermanos. Este es el mejor vino que el Señor dejó para el final, pero para que Él pueda depositar ese vino en las almas, tienen que ser recipientes nuevos. Y eso es lo que no se quiere. Y no estoy diciendo irnos al modernismo y que entonces dejar todo lo tradicional atrás, no, sépanme entender. Estoy hablando en el espíritu, en el alma. Pero también en la forma de pensar, eso lo dice San Pablo, déjense renovar en su mente. Estas palabras del Señor en el libro del cielo renuevan la mente, la purifican, la limpian. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Ten cuidado, no sea que resultes siendo uno de esos que están traicionando al Señor, pensando que le están sirviendo. Porque Judas al parecer no tenía tan mala intención, quería hacer como un manejo ahí, como negociar con los fariseos, algo extraño. Pero no, con el diablo no se puede negociar. Y al parecer que con los judíos tampoco. Los nuevos fariseos. Conocer la verdad completa. ¿Qué más? Dígame si no es importante eso, conocer la vida de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué sufre Él ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que Él hace ahí realmente? ¿Por qué se inventó la Eucaristía? Todo eso lo aprendemos con los libros de Luisa. A reparar, a que cuando yo esté en el Santísimo lo reciba, me una al actuar de Jesús en cada hostia que ha existido, existe y existirá. ¿Eso lo sabíamos? ¿Eso lo había enseñado algún santo anteriormente? ¿Cómo tomar y hacer mío, escuchen eso, hacer mío lo que Jesús hizo cuando instituyó la Sagrada Eucaristía en la última cena, hacer lo mío lo que Él mismo hizo al comulgarse a sí mismo, que Él nada más y nada menos lo que hizo fue un acto perfecto en la divina voluntad en que cortejó, digámoslo así, rodeó cada vida sacramental donde Él iba a estar, cada hostia donde Él iba a estar vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad a lo largo de los siglos. Él cortejó cada una de esas presencias de Jesús en la Eucaristía, o sea, de sí mismo, para que Él pudiera estar ahí. Porque sabía que de parte nuestra muy poco le íbamos a ofrecer, muy imperfecto. Entonces Él ya se había ofrecido a sí mismo lo que se necesitaba para que todo un Dios pudiera estar en cada hostia consagrada.
¿Será eso una verdad o una mentira? ¿Será eso una mentira disfrazada de verdad que viene del demonio? ¿O será más bien una verdad tan divina que es algo tan bueno, tan grande y tan hermoso que no puede ser mentira? Porque eso, hay verdades tan grandes y tan divinas que, o sea, como dice por ahí una frase, es demasiado hermoso para que no sea verdad. Y el diablo no puede inventarme verdad, cosas así, hermano. No pueden haber mentiras que superen la belleza de la verdad. No puede haber una mentira tan bien dicha que supere la belleza de la verdad. Uy, esa frase está buena. Conocimiento de la vida. Un fruto importantísimo. Aumenta la confianza en Dios, en Jesús, en la Virgen. Acuérdense lo que dice el Señor. Tolero cualquier defecto en el alma, menos la desconfianza. ¿Cómo no va a crecer la confianza en el alma si conozco a Jesús? Y si yo lo conozco, sé que me puedo abandonar en Él. Como conozco más a Dios, sé que Él ve mis pensamientos, mis intenciones, está atento a recoger todos mis actos. En estos libros enseña eso, que el alma, eso es otro fruto, o sea, la dignidad del hombre es llevada al máximo nivel, hermano. Eso no puede venir del diablo. Ustedes saben que el diablo lo que quiere es hundir al hombre, robarle su dignidad, como vemos en muchas personas, convertirlos en unos monstruos que no se respeten, que no sean conscientes de esa dignidad del ser humano. Y por eso se revuelquen como bestias en los peores vicios y pecados. Entonces no puede venir del diablo algo que lleva la dignidad del hombre o sea, que lo sublimiza y lo eleva a tal nivel que uno dice, el hombre de verdad, Dios lo creó como un rey, como uno con él, algo hermosísimo, una cosa impresionante. El valor del alma, la grandeza del hombre como Dios lo había creado. Entonces todo ese conocimiento de esa dignidad del hombre que Dios lleva lo del comercio divino a sus ángeles, la Virgen, recogiendo los actos de los hombres. Como si todo el universo girara en torno a cada uno de nosotros, hermano. Una cosa que solo puede venir de Dios, sus conocimientos. Otro fruto importantísimo, conocimiento de la Santísima Virgen, ya ahora hablábamos algo de eso, y de las maravillas que Dios hizo en ella. Y esto sí que es un palazo en la cabeza del demonio, hermano. Conocer más a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque como decía ahora, en ningún libro de ningún santo se revelan tales misterios del alma de la Santísima Virgen. ¿Quién es realmente ella? Yo no sé si, por ejemplo, los que no han leído los libros, no sé si tú sabías que la Santísima Virgen veía a Dios cara a cara, estando en la tierra, o sea, ella tenía libre acceso al cielo. Era un ser más divino que terreno, podía ir al cielo y sentarse en las rodillas del Padre Celestial y hablar con Él. De esa magnitud era la vida de ella. Yo no sé si tú sabías eso, que la creación, todas las flores, todo la cortejaban, que vivía con millones de ángeles alrededor de ella cantando alabanzas, y ella los veía. ¿Tú sabías eso? O muchos pueden tener la visión de las peliculitas. La María de Nazaret, una mujer prácticamente como el diablo dice a través de los protestantes. Una mujer como cualquiera, era una mujer como cualquiera. Mentira satánica. El Señor dice una de estas frases en los libros de Luis, y dice, mi madre pasó por la tierra y apenas la rozó. O sea, vivía más de cielo que de tierra. Que no es que no hubiera aquí comprometida en el amor con el prójimo. Las almas es otra cosa. Cuando hablan de tierra es eso, aquí este mundo. No está hablando de la humanidad, ni de la iglesia, ni de las almas, la tierra. Apenas la rozó. Ese fruto es muy importante porque, como dice San Luis María, en el conocimiento de la Santísima Virgen viene ese reino. ¿Por qué? Porque, como yo he explicado también en este canal en varios videos, en la medida en que nosotros conozcamos esas maravillas que Dios, a través de su querer, o sea, en el fiat divino, ese fiat divino, las maravillas que hizo en ella, yo voy a querer que se repitan también en mí. Y eso no es ninguna herejía. Claro, si yo digo, Dios quiere que en la tierra hayan almas que sean como la Virgen,
alguno de estos pequeños leguleyos, yo, herejía, herejía, porque para que disfrutaran decir eso. La Santísima Virgen es única, es solo una, sí. Pero pónganle lógica. O sea, si Dios pudo hacer eso en la Virgen y lo consoló, lo glorificó más que ninguna otra criatura, ¿no querrá Él que haya más almas que se le parezcan a ella? Pero si quiere que seamos uno con Él, eso no es nada nuevo. Que nos parezcamos a Jesús y a María, es lógico. Almas que sean reyes y reinas, por eso el Señor dice, las almas que vivan en mi voluntad son reyes y reinas. A eso te está llamando, hermanito, hermanita, ser rey y reina en el reino de la divina voluntad. Entonces no es ninguna exageración, por eso hay que verlo completico, no por pedacitos. ¿Sabes? El Señor equipara a Luisa a la Santísima Virgen, pero cuando yo entiendo que es que eso era lo que Él quería con todo hombre, que fuéramos como ella, que fuéramos santos, perfectos, inmaculados en el amor. Entonces, ya estoy entendiendo, claro. Que la Virgen María amó a Dios más que todos los santos. ¿Será que Dios no quiere que hayan otras almas que lleguen a amarlo con ese mismo amor de María? Pues yo creo que sí, claro, obvio. Ustedes sí ven, por eso es que uno no puede ver las cosas así superficialmente y mucho menos esto, que es tan serio y tan importante y que, repito, tanto le ha costado al Señor. Conocimiento, otro fruto, miren, aprecio de la palabra de Jesús, ese amor a la palabra de Dios. Apreciarse, ya ese conocimiento es que no es una palabra efímera que se esfumó, sino que cada palabra del Señor esconde mares de sabiduría, de vida. Son espíritu que da vida nueva, que transforma. Entonces yo quiero atesorar cada palabra de Jesús. Por ejemplo, tarea tan buena que hace Kike, el del canal Voces de Cielo, de subir cada día lo que el Señor dictó en los 36 volúmenes, un día como hoy. Entonces, si yo escucho ese canal, esos videos, cada día durante todo el año, estoy escuchando los 36 libros de cielo en un año. Pero no es escucharlos por escucharlo. Entonces, el ejemplo es eso. A mí me ha pasado. Estoy escuchando y no entendí algo, o me distraje, o tuve que salir un segundo, lo devuelvo. Señor, no quiero perderme ni una de tus palabras. ¿Sí? Quiero atesorarlas todas, quiero entender bien cada cosa. Y hay muchas que no las entiendo, porque son de tal altura. Entonces, pero sí, uno se va familiarizando y cada vez va entendiendo más. Pero ese es un aprecio por la palabra de Jesús. Que voy a misa, el sacerdote leyendo el Evangelio, concentrado, porque es Jesús el que está hablando y es Dios. O sea, es que por eso el Señor dice, mi palabra no regresa a mí vacía. Si Él, lo que tantas veces yo he repetido, si Él con una palabra hizo el sol, entonces ¿qué puede hacer con miles y cientos de palabras en mi alma? Entonces, otro fruto importantísimo de estos libros de cielo, ese aprecio por la palabra de Jesús. Otro fruto, comprensión o conocimiento en profundidad del misterio entre misericordia y justicia, que es algo que también muchos no conocen o no entienden porque no han leído estos libros, y que es muy importante entenderlo. Como Dios quiere siempre usar su misericordia, pero porque vienen castigos, porque hay flagelos, porque han existido tantos males a lo largo de la historia de la humanidad, porque Dios ha tenido que usar esa mano de la justicia. Todo eso lo entiende a la luz de estos libros de cielo. Cómo el Señor sufre cuando su justicia le obliga, porque Él quisiera siempre hacer bien al hombre. Como dice el Señor, por mi misericordia y mi amor yo hubiera querido destruir todos los males hasta el infierno y el purgatorio, pero mi justicia me lo impidió. Entonces todo eso lo entiende uno a la luz de estos libros. Imagínense, si vendrá eso del demonio, entender esos misterios tan grandes. Otro fruto importantísimo, nos ayuda estos libros, estas lecturas, estas meditaciones a elegir libremente el bien. O sea, ya el hombre, esto es súper importante, este fruto. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la prueba. Que el hombre libremente elija no volver al mal, no quedarse en el mal, no amar el mal, no aficionarse al mal, como tristemente muchos están tomando esa mala lección en sus vidas, sino elegir libremente el bien, hasta querer transformarme, como enseña el Señor, en el mismo bien.
Esos misioneros de la divina voluntad, enseña el Señor, son el bien andante, el bien viviendo. Son hombres que son fuente de bien para la humanidad. Elegir el bien libremente, porque estoy convencido, ya el Señor. ¿Por qué convencido? Por escuchar al Señor, por leer estos libros. Imagínense si es poco esto, hermanos. Entonces, ya para ir concluyendo por hoy, en el próximo ya veremos con más detenimiento en qué consisten esas tres herejías de las que acusan los libros de la divina voluntad: el monotelismo, el quietismo y el monofisismo. Hay otras cosas, pero principalmente son esas tres cosas. Vamos a ver por qué es completa mentira afirmar eso, a demostrarlo, que no es tarea fácil, porque entra cosas de filosofía, de teología. Habrán personas mucho más capacitadas para eso, pero dentro de mis posibilidades pues voy a hacer ese programa para que quede claro eso lo más posible, de por qué podemos seguir leyendo y compartiendo y viviendo, tratando de vivir estos libros con confianza, con confianza. Entonces tengamos cuidado, bueno, para concluir, repito la conclusión, valga la redundancia, con los extremos. El extremo de no conocer la doctrina católica y por eso quedarme solo con a veces cosas emocionales, sentimientos, esto me gusta, es muy bonito, ¿sí? Pero no se da razón de mi fe. Entonces nosotros, como dice San Pablo, tenemos que formarnos para poder dar razón de nuestra fe, en qué creemos, en este sentido, y para eso eché este video, poder dar razón de por qué yo creo que esta obra de Dios, de Jesucristo a través de Luisa Picarreta, no solo es obra de Dios, sino que es una gran obra de Dios, muy importante para la iglesia y para la humanidad. No es una revelación más, no es unos libros más que puedo comprar para llenar mis bibliotecas, sino que son palabras que traen la renovación de la humanidad. Son verdades divinas que vienen a devolvernos al orden para el cual fuimos creados. Son palabras que, como dice el mismo Jesús, han salido del fondo de mi corazón y que le han costado lágrimas, sangre, paciencia, muchas cosas, que costaron una cruz muy pesada para Luisa la Santa, como le decían aún estando en vida, de 64 años postrada en una cama. Una cruz muy grande, imagínese usted estar 64 años postrada en una cama, en un cuartico. Ven a compartirlo y ojalá con las personas que están confundidas, que estaban de pronto hasta ahora aprendiendo de esto, y con esto ya dice, uy, no, yo mejor no me meto en eso porque mire eso tan malo. Es que si se resulta haciendo, imagínese usted apartar para siempre un alma de la posibilidad de llegar a vivir esa vida divina desde acá, que en los libros del Señor explica la diferencia de los que empiezan a vivir esa vida divina ya cuando se mueren y salen del purgatorio. En el cielo todos viven esa vida divina, y la diferencia entre los que desde acá, por esta obra de Luisa, comienzan a vivir desde acá estas verdades. Son almas que en la eternidad van a estar muy, mejor dicho, muy al frente de Dios, mejor dicho, van a estar en esos círculos concéntricos, en esos coros angélicos, en esas mansiones celestiales. Hay un puesto muy, muy especial para las almas que desde acá, en este sistema de vida en el que estamos, lleguen a aprender a vivir en la divina voluntad. Entonces, claro, si yo privo a alguien de eso, que tal vez Dios quería o la estaba llamando a eso, porque también el Señor dice serán pocos. Entonces eso es otra cosa, yo no pierdo la paz por nada, porque el que quiera a Dios, que conozca esto, lo va a conocer y puede valerse de estas pruebas para que alguno diga, oiga, sí, ¿será cierto todo lo que están diciendo? Voy a leer, y ahí empieza el Señor a tocarlo, en fin. Pero hay otros que no, esto no era para ellos, entonces ya, solo Dios sabe eso, son misterios, porque uno no sabe por qué unos sí, otros no. Pero eso es cierto, el Señor dice, serán pocos esas almas que iban en mi voluntad, pero todo me lo darán. Ayudarán a cumplir la finalidad de la creación. Porque, como dice también el Señor, la creación solo llegará a su fin
cuando el hombre regrese a mis manos tal como salió de ellas, tal como salió de mis manos creadoras, o sea, un hombre santo, lleno de amor, perfecto, viviendo en la divina voluntad. Cuando el hombre regrese a Dios así, entonces ya se cumple la finalidad de la creación, y para eso, imagínense, falta mucho. Por eso ahora no entendemos muchas cosas, estamos como en plena, como en los inicios, digamos que nosotros estamos como anticipándonos, por gracia de Dios. Pero con todos los acontecimientos que vienen y todo lo que va a pasar, esto de la divina voluntad, y Luisa y los pioneros de vivir en la divina voluntad, dice el Señor, serán llamados bienaventurados por todas las generaciones, así como lo dijo de la Santísima Virgen. Porque gracias a esos actos que nosotros ya estamos haciendo ahora en la divina voluntad, va el Señor a transformar esos actos como en el ejército que va a transformarlo todo. Pero bueno, todo eso se entiende solo meditando y con la gracia de Dios, con el tiempo, con la acción del Espíritu Santo. Terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tanto amor, por tu palabra, por tu verdad, por haberte fijado en cada uno de nosotros, por habernos puesto en el camino a Luisa y sus libros, que son tus libros, tus verdades. Ella simplemente, como tú se lo dijiste, es tu secretaria, pero eres tú el que ha dictado toda esta ciencia tan maravillosa que está produciendo en nuestras almas frutos tan importantes y tan agradables, Señor, que estos frutos nadie los pueda robar. Nosotros mismos no los podamos echar a perder, sino que crezcan hasta su pleno desarrollo, Señor, ese fruto del conocerte en realidad, de amarte en verdad, de servirte en verdad. Y todos los demás frutos que tú quieres que estas palabras tuyas produzcan. Tú has dicho, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía, por eso, más que toda esta obra, toda esta industria amorosa, como tú la llamas, cumpla su finalidad, a pesar de los obstáculos, a pesar del demonio, a pesar de nosotros mismos, a pesar de la voluntad humana, a pesar de las malas interpretaciones. Hoy, a nombre de tu iglesia, amado Jesús, te pido perdón, te reparo por toda tanta ingratitud, ceguera, por estos juicios imprudentes, por estos juicios injustos contra una obra tan llena de amor, de bien, de verdad. Te pedimos perdón, Señor, y te reparamos. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros y danos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios las bendiga. Muchas gracias por su tiempo. No sé si alguna quiere decir algo, preguntar algo.